Tomé el título del sermón con la última frase del versículo 21. El amor que vence el mal con el bien. El amor que vence el mal con el bien. Como les dije, hoy terminamos esta sección de Romanos 12 o este capítulo de Romanos 12. Hemos estudiado prácticamente por más de un año toda la epístola de los Romanos, así que hay que empezar a leer Romanos 13 ya para entrar en Romanos 13. En el sermón anterior vimos que los dones solo edifican cuando están impulsados por un amor sincero. Pablo nos mostró que el amor dentro del cuerpo es un amor que tiene que ser sin hipocresías, un amor sin fingimiento, un amor fraternal, diligente, ferviente, un amor generoso y hospitalario. Pero ahora el texto da un paso más allá, que es lo que complica a veces el corazón del ser humano. Pablo nos lleva del amor dentro de la iglesia al amor bajo presión y fuera de la iglesia, porque el verdadero amor cristiano no solo se prueba cuando servimos a los hermanos, sino también cuando somos heridos, cuando somos maltratados, provocados, cuando somos tratados injustamente, cuando nuestros patrones o jefes nos humillan, nos dicen cosas que nos hieren en el corazón, o cuando la gente de la calle nos maltrata por X o Y razón. Para entender estas palabras debemos recordar dónde estaba la iglesia en Roma. Pablo no escribió a una congregación en un lugar tranquilo, sino a creyentes que vivían en Roma, el centro del imperio, una ciudad poderosa, diversa, violenta y profundamente jerárquica. Allí convivían ciudadanos romanos, pero también ciudadanos extranjeros de otros lugares del mundo, de la Roma antigua. Judíos, gentiles, algunos eran libres, otros con diversas religiones que adoraban a sus dioses de una u otra forma, pobres, ricos, y también esclavos que eran maltratados, humillados, ofendidos. La iglesia de Roma era una comunidad formada por personas de distintos trasfondos culturales y sociales, en medio de una ciudad donde el poder, donde el honor y el estatus social definía la forma en que la gente era tratada o no. La sociedad estaba organizada por rangos, por niveles sociales, por honor, privilegios, por el dinero que la persona tenía en el bolsillo o por los títulos que le daba al César o que adquiría de una u otra forma. Algunos tenían derechos, otros no tenían derechos a nada. Muchos esclavos eran extranjeros, prisioneros de guerra, prisioneros que habían sido traídos de lugares lejanos, de sus ciudades lejanas, de sus países lejanos, prisioneros de por vida que eran vendidos en el mercado. Han visto las películas cómo los ponían en fila y según el grosor de su cuerpo o el tamaño de su cuerpo valían cierta cantidad de dinero. Bajo la ley romana podían ser tratados como propiedad de su amo. Si su amo no le gustaba X o Y trato del esclavo, lo podía matar sin ningún problema, o lo podía esclavizar, o lo podía vender para que otro amo lo domara a latigazos. En esa cultura la dignidad no era reconocida por igual a todos. Eran reconocidos simplemente por el valor que poseían, o por el dinero que tenían, o por el estatus que tenían. El extranjero podía ser mirado con sospecha, especialmente si traía costumbres, idiomas o una religión diferente, y también podía ser matado por eso. El esclavo podría ser maltratado, ya lo dije, o vendido o castigado según la voluntad de ese dueño. Muchas de esas personas no tenían seguridad, salían a la calle y no sabían si podían volver, salían a la calle y no sabían si alguien los miraba mal y los mataba. No tenían honor público, no podían defenderse ante quienes tenían mayor posición social o poder. El humilde no tenía lugar de honor. Por eso, cuando Pablo llama a bendecir al que persigue, a llorar con el que llora, a asociarse con los humildes, a no pagar mal por mal y a vencer el mal con el bien, no está dando consejos sentimentales o consejos fáciles de llevar. Está formando una comunidad que vive bajo un reino distinto al reino de Roma. Está formando una iglesia que es contracultura a lo que ve en la calle, que está manifestando la gracia y el amor de Dios dentro de la iglesia, porque afuera las personas no recibían amor, afuera las personas no recibían justicia, afuera las personas no recibían buen trato. Por eso Pablo insiste que cuando los miembros de la iglesia estaban unidos, eran un cuerpo en Cristo y todos eran iguales, para que la dignidad de todos fuera pareja.
Desde el inicio de nuestro estudio de Romanos hemos repetido una verdad que vuelve a aparecer aquí inevitablemente. El evangelio cambia de centro. Antes el centro era mi honor. Antes el centro de las personas de la iglesia era el estatus. Antes el centro de las personas dentro de la iglesia era el conocimiento, o por ser judío, o por ser griego, o por ser gentil. Antes era la ciudadanía que tenía, o de dónde venía, la herencia que tenía. Antes el centro era el yo, el impulso de defenderme o de poner al otro en su lugar simplemente porque me miraba mal o me miraba feo o me decía algo que a mí no me gustaba. Pero cuando la misericordia de Dios nos alcanza y cuando la misericordia de Dios alcanza a una persona, el centro ya no soy yo. Ya no es mi estatus, ya no es mi economía, ya no es mi poder. Ahora el centro se convierte en Cristo. El centro debe ser cambiado del mi yo, de lo que yo necesito para que Cristo ocupe ese lugar. Lo hemos dicho muchas veces. Por eso esta sección no es una lista de buenos modales religiosos, sino la evidencia de una mente renovada, cambiada, transformada. ¿Por qué? Cambiada por Jesucristo, por su palabra, cambiada por el evangelio. Una iglesia, una mente que desplaza el yo herido y coloca a Cristo en el centro, es la respuesta que no solamente está pidiendo Pablo para la iglesia, es la respuesta para nosotros como comunidad y es la respuesta para el mundo, para los que están allá afuera. Con esto en mente quiero que entremos y veamos el primer punto. Está en el versículo 14. El amor cristiano bendice cuando es herido. El amor cristiano bendice cuando es herido. Miren lo que dice Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. ¿Bendecid y qué? No maldigáis. Point number one. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Aquí Pablo lleva el amor a un terreno más difícil y complicado. Un terreno que difícilmente nos gusta que nos hablen de él. En los versículos anteriores nos habló del amor entre hermanos. Eso lo vimos la semana pasada, de honrar, servir, de que mi don lo tengo que poner en práctica por amor para la iglesia y no para mí, de compartir y practicar la hospitalidad, usando esos dones que el Señor nos ha dado para bendecir a los que están en igual condición que yo como mi hermano en Cristo. Pero ahora nos muestra cómo actúa ese mismo amor cuando recibe oposición, cuando recibe maltrato, cuando recibe humillación, cuando recibe golpes, cuando recibe todo eso que no nos gusta que nos hagan. El amor cristiano no solo se mide por cómo tratamos a quien nos ama, no se mide solamente por cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos o a nuestros hermanos en Cristo. También se mide cómo respondemos a quienes nos hieren. Y en esta sociedad en la cual nosotros vivimos, especialmente en este país donde nosotros los inmigrantes somos como parásitos que vienen a dañar a los demás o que vienen a perjudicar a los demás, que somos mirados en la calle como eso, como cosas inservibles, como personas que no tienen valor y que no tienen nada que dar a la sociedad. Ahí es donde el amor cristiano tiene que manifestarse. Miren, una cosa interesante en el pasaje o en el versículo que acabamos de leer es que la palabra bendecir se repite con una intención del apóstol Pablo. Es intenso lo que el apóstol dice cuando dice bendecid, bendecid 2 veces. Dice bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pablo no deja espacio para una respuesta dividida. Bendecir por fuera y maldecir por dentro. Muchas veces lo podemos hacer. Bendecir a los que están aquí adentro, pero a los que están afuera los maldecimos. Bendecir no significa hablar. Bendecir, perdón, significa hablar y desear el bien delante de Dios a otra persona, a otro igual a mí, a otro hermano en Cristo o al que está afuera. Aun cuando esa persona no haya actuado con justicia o no haya actuado contra mí como yo quiero que me trate. No es negar el dolor, hermanos, ni justificar o negar la justicia y el mal. Es negarse a responder de la misma forma oscura como nos tratan a nosotros en la calle. Es negarnos a decirle al otro que cuando me trata mal yo no tengo por qué responderle mal, sino responderle con una bendición de parte de Dios. Pablo no está describiendo una posibilidad para creyentes muy avanzados o para creyentes muy maduros en la fe, sino que Pablo está ordenando una práctica normal de la vida cristiana. Esto no puede ser una exigencia, esto tiene que ser una respuesta natural nuestra como personas que hemos entendido el amor de Cristo.
una respuesta natural a cuando el otro nos maltrata o nos humilla. Amados hermanos, la frase "los que os persiguen" tienen la idea de una acción continua. Recuerden ustedes que estamos hablando de personas que son esclavas, de personas que están siendo maltratadas, de personas que al salir a la calle los podían matar sin ningún problema, de personas que si eran esclavos no podían pisar un poquito más el umbral de la puerta porque el amo podía decir que se está volando y lo podía matar, de personas que constantemente dentro de sus labores en las casas eran humillados por otros, es decir, que estaban siendo perseguidos constantemente. Si una persona de estas se lograba escapar de los brazos de su amo, era difícil que pudiera llegar a otra ciudad, porque un esclavo era marcado por algunas partes de su cuerpo, en una oreja, o le quitaban esta partecita, o le ponían una señal acá, como los caballos. ¿Han visto cuando marcamos los animales? Pues si en otro lugar encontraban ese esclavo y no tenía un salvoconducto, lo podían matar sin ningún problema, porque se había volado de la casa de su amo. Por eso el apóstol Pablo dice, los que os persiguen. O sea que constantemente esta iglesia o estas personas estaban siendo perseguidas a diario. No se trata solo de una ofensa aislada. A nosotros posiblemente nos ofenden una vez al mes, una vez a la semana. A estas personas las ofendían o los perseguían todo el día, todo el tiempo. Eran personas que estaban recibiendo hostilidad totalmente todo el tiempo de sus amos y de los que los seguían. Por eso la repetición bendecid, bendecid pesa tanto, porque Pablo manda una respuesta sostenida frente a una presión sostenida también. Si usted está siendo perseguido constantemente su respuesta debe ser bendecid, 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 bendecid a los demás. El creyente no puede controlar la hostilidad del otro. Usted no puede controlar la hostilidad de su jefe, de su amigo, de su compañero de trabajo. Pero sí está llamado a controlar la fuente de donde responde, su corazón. Sí está llamado a responder con amor y con bendición al que lo maltrata, al que lo humilla. Esto era radical en el contexto de Roma, en una cultura marcada por el honor, la venganza, la retaliación. Devolver mal por mal era considerado normal. Allá sí funcionaba lo de ojo por ojo y diente por diente. Porque si usted tenía poder y alguien lo humillaba, usted también podía sacarle el cuchillo y cortarle la cabeza, cortarle un brazo o hacerle un mal. Era el plan de cada día, era el diario vivir. Constantemente había muertos en la calle porque el uno ofendía al otro y sin problema sacaba la espada y lo mataba. No había problema por eso, porque usted lo podía hacer. Si a un panadero le robaban un pan, el panadero podía lanzar la lanza y clavársela al ladrón. Nadie le decía que no, porque todo el mundo respondía con la misma moneda, con la misma maldad. Un ciudadano podía exigir respeto, un patrón podía humillar a un cliente sin problema, un amo podía tratar con dureza a su esclavo, y un extranjero podría ser visto como alguien sin el mismo valor social. Pero Pablo le recuerda a la iglesia que los creyentes no viven bajo el código romano, ni bajo las leyes de Roma, de la violencia, del maltrato, de la humillación, sino bajo el reino de Cristo, bajo el reino por el cual nosotros hemos sido llamados y al cual hemos sido llamados. Jesús enseñó, escuchen esto: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y en la cruz se encarnó cuando oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En vez de proferir maldiciones sobre los que lo mataban, el Señor lo que mejor hizo fue decir: perdónalos, Padre, porque son ignorantes. Lo mismo podemos contestar nosotros cuando nos humillen: Padre, perdónalo porque este impío o esta persona no conoce el amor de Cristo. Pensemos por un momento en cómo habría escuchado esto un esclavo y un creyente. ¿Saben cómo se había puesto un esclavo o un creyente en ese momento cuando estaba leyendo esta carta? Si a nosotros nos duele, si a nosotros nos causa problemas, si a nosotros nos molesta, imagínense a un esclavo que era maltratado todo el tiempo, a un creyente que era maltratado el tiempo, a un extranjero que era despreciado, o a un hermano que no tenía derechos sociales. Pablo no les está pidiendo que llamen bueno a lo malo, ni que nieguen el sufrimiento, ni el dolor, ni lo que les hacen. Les está mostrando que en Cristo no están definidos por la humillación que reciben. En Cristo están definidos por la misericordia de Dios, por la gracia, por la justicia, por la verdad. En Cristo están definidos porque son uno nuevo, porque lo viejo pasó y ahora son unas nuevas criaturas. En Cristo estamos definidos porque somos diferentes, porque nuestro corazón ha cambiado, porque nuestra mente ha cambiado, porque nosotros ahora entendemos que el evangelio es un evangelio de misericordias y de amor.
no un evangelio de venganza ni de dolor. Roma lo usaba constantemente, pero la iglesia está aprendiendo a responder como Cristo respondió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como alguien, o cuando alguien nos lanza una piedra, a veces la reacción natural nuestra es recoger la otra piedra y también lanzársela a la persona. O cuando alguien en la carretera nos cierra, también queremos cerrarlo. O cuando alguien en la carretera o en la calle nos insulta, también queremos insultarlo. Pero Cristo nos enseña otro camino. No convertirnos en aquellos o en aquello que nos hirió. Bendecir al que persigue es como apagar un incendio con agua limpia, no con más fuego. El creyente no está llamado a multiplicar la herida, sino a mostrar que el Evangelio ha formado una respuesta nueva en su corazón. Que el Evangelio ha cambiado todo nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, de ese viejo hombre a una persona redimida y lavada por la sangre de Cristo, una persona nueva. Romanos 12, 15, 16 nos da el siguiente punto, mis queridos hermanos. Point number 2. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia, ¿qué? Opinión. El segundo punto lo titulé: el amor cristiano entra en el gozo y el dolor de otros. El amor cristiano entra en el gozo y el dolor de otros. Después de hablar de persecución, Pablo vuelve a la vida comunitaria. El amor verdadero no es suficiente. Sabe celebrar sin envidia y llorar sin distancia. Por eso nosotros aquí, cuando un hermano da una acción de gracias y dice: he sido bendecido con esto y con esto, no nos puede generar envidia, nos tiene que generar a nosotros alegría por el triunfo del hermano. Por eso cuando nosotros sentimos que un hermano pide oración, tenemos que orar con él, porque pide oración para que el Señor responda a sus necesidades. Una iglesia madura no solo sirve junta, también siente junta, llora junta, se goza junta, se alegra junta. El gozo y las victorias de mi hermano no despertarán en mí celos ni envidias, y el dolor de mi hermano no debe encontrarme sin amor y decir: no, pues que eso le pasó por pecador, eso le pasó por no leer la Biblia, eso le pasó porque no cumple. Muchas veces actuamos de esa forma cuando vemos un hermano herido. Lo primero que pensamos: tiene pecado adentro. No sabemos lo que Dios está tratando con él. Mire lo que dice, o cómo el Pablo usa una frase interesante, y es: unánimes en qué? Entre vosotros. Unánimes entre vosotros. No significa que todos tengamos la misma personalidad, eso es imposible. No significa que todos comamos lo mismo, pensemos igual, o que tengamos la misma historia o las mismas preferencias, que nos guste el mismo equipo de fútbol. No, no significa eso. Significa que el Evangelio forma una misma disposición del corazón para tener amor por el otro y ser solidario con el otro. En Roma, judíos y gentiles necesitaban esta palabra. Recuerden lo que hemos hablado constantemente. Son de diferentes nacionalidades, de diferentes pasados. Necesitaban esta palabra porque la unidad no podía sostenerse con afinidades naturales, sino con Cristo como la roca de la unidad de la iglesia de Roma. Si posiblemente había una iglesia dividida en el siglo I, queridos hermanos, era esta. Bueno, y la de Corinto también tenía muchos problemas personales y familiares allá adentro, pero esta podría ser la iglesia que tuviera más problemas de unión y de división en todo lo que el Antiguo y Nuevo Testamento nos habla del proceso de la iglesia cristiana. Esta iglesia necesitaba que los creyentes de diferentes niveles sociales, es decir, el ciudadano y el extranjero, el libre y el esclavo, el rico y el pobre, pensaran igual, estuvieran unidos igual, caminaran igual, se dejaran guiar igual, llevaran el barco por el mismo lugar, para el mismo norte. En la sociedad romana esas diferencias definían el valor de una persona. No las personas que estaban afuera estaban unidas, les tocaba estar unidas porque el imperio los imponía. Pero en la iglesia no era así, no eran las normas de afuera, eran las normas de Cristo como Señor y Salvador personal, que es lo que nos rige a nosotros en la iglesia. Nos rige lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña, para vivir en armonía, para amarnos los unos a los otros, no por cosas extranjeras. Hermanos, Cristo es quien define la identidad de la iglesia. Es Cristo quien define nuestra identidad como hermanos en la fe. Es Cristo quien pone sobre nosotros un sello de que pertenecemos a su cuerpo y de que pertenecemos a esta iglesia.
El mismo Señor que recibió al judío por gracia, también recibe al gentil por gracia y amor. El mismo judío, el mismo Señor que lo recibió a usted, me ha recibido a mí. El mismo Cristo que lo ha perdonado a usted, me ha perdonado a mí. No hay ninguna diferencia. Por eso ese mismo Cristo nos tiene que sostener como hermanos. Así tengamos diferencias y así pensemos diferente, distinto. En Cristo somos uno. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor. Eso es lo que nos caracteriza, porque eso dice la Escritura. Hermanos, Pablo confronta el orgullo siempre en estos pasajes de la Biblia, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Siempre Pablo está atacando el orgullo porque es el mal principal del corazón del ser humano. El orgullo es un problema grande en todos nosotros. Esa arrogancia, esa altivez que nos caracteriza. En Roma, hermano, la ciudad donde muchos buscaban relacionarse con personas por poder, por rango, aparentaban ser lo que no eran para poder entrar a los círculos sociales y alcanzar algún estatus social. La iglesia debía vivir al revés, debía ser al contrario, porque en Cristo todos somos iguales. El amor cristiano no busca solo los lugares de influencia ni las personas que nos convienen. Se acerca al humilde, al débil, al extranjero, al esclavo, al que no puede dar nada a cambio. En Roma eso era un escándalo, porque la posición social abría o cerraba las puertas. Pero en Cristo, el que era despreciado por la sociedad era recibido como hermano. Por eso Pablo empieza Romanos 12, así que hermanos, es lo primero que les dice, hermanos. Una palabra fuerte, pero necesaria hoy en día también. La iglesia está llamada a ser diferente a lo que está afuera. La iglesia está llamada a ser hermanos. Estamos llamados a ser hermanos, porque así ama a Cristo y así nos ve Cristo. Hermanos, tal vez hoy no vivamos bajo la esclavitud romana, pero seguimos viviendo formas de desprecio que hieren la dignidad humana. Hay racismo afuera, ¿cierto? Hay discriminación afuera, especialmente para nosotros. Hay violencia afuera. Puede que no nos golpean a golpes, pero sí verbalmente es violento lo que a veces nos pasa. Hay odio afuera, porque el diablo vive instigando el odio constantemente. Lo vemos en las noticias cómo el odio se quiere hacer, ¿cierto? Alimentar todo el tiempo. Hay rencor, rechazo. Hay relaciones laborales donde los patrones maltratan a los empleados, donde sentimos que somos usados y ellos se enriquecen y nosotros al contrario más pobres todo el tiempo. Nos tratan como instrumentos y no como personas. También puede ocurrir dentro de la iglesia muchas veces. Nos acostumbramos al dolor del otro. Cuando lo vemos llorar, decimos, no, eso es normal, no pasa nada. Escuchamos una carga y seguimos de largo. Vemos la soledad de un hermano y no nos detenemos a pensar por qué está pasando por esa situación tan difícil. Sabemos que alguien está llorando y no nos acercamos a abrazarlo, a darle un consuelo, a decirle, aquí estoy, llora conmigo, aquí está mi hombro para que llores conmigo. Vivimos en un país y en una cultura que muchas veces enfría el corazón. Recuerdo cuando yo me fui a venir para este país, alguien me dijo, no se vaya para Estados Unidos, que eso es un matadero de pastores y de creyentes. Allá todo el mundo que va con la intención de servir al Señor o que va con la intención de ser cristiano termina siendo esclavo del dinero. Ese es este país a veces, hermanos, que nos envuelve tanto en el trabajo que el corazón se enfría, ¿cierto? Nos entrenan especialmente para protegernos a nosotros mismos y nuestras comunidades, pero no pensamos en el sufrimiento del prójimo. El Evangelio forma una comunidad distinta, una iglesia que no mira al herido como un problema, sino como un hermano en Cristo. Y tercero, para ir terminando ya, mire lo que dice Romanos 17 y 18. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de ¿quién? De todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con todos los hombres. El título del punto es, el amor cristiano busca la paz. El amor cristiano busca la paz. Aquí Pablo se vuelve muy práctico. Es muy práctico en lo que Pablo hace, porque usted nota en la forma en que él habla, es cortante. Dice una frase, coma, dice una frase, coma, muy cortante. Por eso es práctico el pasaje. El creyente no debe responder al mal usando las mismas armas del mal. Porque miren lo que dice la frase, no paguéis a nadie mal
por mal. Eso transforma la manera en que entendemos la justicia personal. El discípulo de Cristo no vive controlado por la reacción inmediata, por la rabia, por el odio. No vive controlado por la ira, sino que vive controlado por el Espíritu Santo. Vive controlado por la paz y la gracia que da el Espíritu Santo, por una conciencia renovada delante de Dios, una conciencia cristocéntrica. Y la frase continúa porque el apóstol Pablo dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de vosotros, no de terceros, de vosotros. Esto es pastoralmente importante, porque Pablo sabe que no siempre será posible vivir en paz con todos, y menos en ese contexto romano, en ese contexto donde la violencia abundaba. Porque la paz no depende de una sola persona. ¿De quién depende la paz? La paz depende de dos. De dos. Porque el uno puede estar bravo y el otro no puede estar bravo, pero ahí no hay paz. Ahí siempre hay uno que está bravo. Cuando los dos están contentos, hay paz. Pero sí enseña que el creyente no debe ser quien alimente el conflicto, la guerra, el problema. Si hay una ruptura, que no sea porque nosotros respondimos con orgullo, con dureza, con rabia, con murmuración, con venganza, con ira, que sea por ellos y no por nosotros. Miren, hermanos, la exégesis del pasaje nos ayuda a no malinterpretar este llamado, porque Pablo dice: si es posible. Porque la paz bíblica no significa encubrir abusos, aceptar injusticias o permitir que el mal continúe sin ser confrontado. La paz cristiana no es complicada, tampoco es complicidad con lo que el otro hace. Es la decisión de no ser el combustible del conflicto. Es decir, como dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. No de echarle más leña al fuego para que el problema siga adelante. Hermanos, en otras palabras, el creyente busca la paz sin vender la verdad, sin negar el daño y sin convertirse en el agresor. En un contexto donde la retaliación era constante, donde responder con violencia podía parecer normal, responder con muerte era necesario para defender el nombre propio, el cristianismo rompe el ciclo. ¿Recuerdan ese pasaje que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da? La explicación es muy práctica. Recuerden que Jesús vivía en Jerusalén bajo el Imperio Romano. Cuando había una pelea entre dos personas en la calle que se estaban dando golpes y el ejército romano estaba ahí, ellos no llegaban separando a nadie, ellos llegaban matándolos. Par lanzazos a cada uno en el pecho, se acabó el problema y se imponía la paz. Y el Señor está diciendo: mi paz no es esa, mi paz no es violenta, mi paz no es matando a nadie. Yo dejo una paz diferente, una paz que nace en el corazón. El evangelio no forma personas que devuelven golpe por golpe, insulto por insulto, herida por herida. Forma discípulos que aun cuando son maltratados se niegan a convertirse en instrumentos de la misma violencia que recibieron. Y Jesús nos lo enseña, porque dice Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y también cuando el Señor mandó, diciendo: no resistáis al malo, en el sentido de no responder desde la venganza personal, según Mateo 5:39. Y Pedro también hace una aplicación muy interesante en 1 Pedro 2:23, que dice: no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea, a Dios. Así que la paz cristiana no es debilidad, es una ruptura santa con la lógica de la violencia del mundo. Para aquellos creyentes, buscar la paz no era una idea abstracta. Ellos vivían en un mundo muy violento, demasiado violento. La iglesia de Roma significaba vivir fielmente en casas donde quizás habían amos y esclavos que los maltrataban, ya lo he dicho varias veces. En calles donde había prejuicio con extranjeros, en mercados donde el honor se defendía con dureza y con muerte, y en una ciudad donde la fuerza del imperio imponía órdenes sin preguntar, sino por la violencia, con la sangre. Pero Pablo les enseña que la paz cristiana no nace del miedo ni de la convivencia, sino de una vida rendida a Dios que se niega a alimentar el ciclo del mal. Por eso, hermanos, Pablo no está aislado en esta enseñanza. Mire lo que dice el Salmo 34:14, dice: apártate del mal y haz el bien, busca ¿qué? La paz y síguela. La blanda respuesta quita la ira, ya lo dijimos, Proverbios 15:1. Y también dice Colosenses 3:12,
vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amados, el amor cristiano no responde con violencia porque ha recibido el Evangelio y a otro Señor, ha recibido otra enseñanza. Queridos hermanos, Romanos 19 y 20 nos dice una frase, un pasaje muy interesante. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de ¿qué? De fuego amontará sobre su cabeza. Algunos traductores dicen que eso, cuando habla de ascuas de fuego, eran carbones encendidos que se le ponían a la gente para que se avergonzaran. ¿Saben qué es un carbón encendido en la cabeza? Debe ser doloroso. Pero este es el corazón teológico de toda la sección y de toda esta parte de Romanos 12, del 14 al 21. Porque Pablo no está diciendo que el mal no importa. Tampoco está diciendo que la injusticia debe ser ignorada. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el creyente no debe tomar el lugar de Dios. No se puede vengar personalmente. No puede tener retaliación personalmente porque el que juzga es Dios. Pero nosotros descansamos en que Dios ve y sabe y juzgará rectamente lo que nos pasa a nosotros. Déjele ese problema, déjele ese enemigo, déjele ese que lo humilla, que lo maltrata a Dios. Y se dará cuenta cómo Dios, en su gracia y en su justicia, hará lo que tiene que hacer por esa persona. Hermanos, queridos hermanos, por eso dar de comer y de beber al enemigo no significa negar que sea enemigo, significa que el enemigo no tendrá la autoridad de formar mi desobediencia. Pablo no dice, siente cariño por el mal, dice, responde con un bien concreto. El amor cristiano no se queda en sentimientos internos, toma forma visible, sirve, bendice, alimenta, ayuda y se niega a dejar que la herida gobierne sus manos. Amados hermanos, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Estamos frente a la mesa. En este momento, este punto de lo que Pablo enseña se vuelve todavía muy profundo, más profundo para nosotros. Porque la mesa nos recuerda que Dios tomó el pecado, que Dios no tomó el pecado a la ligera. La justicia de Dios no fue ignorada. Fue satisfecha en la cruz en Cristo. Esa justicia que usted y yo teníamos que pagar fue satisfecha en Cristo. Por eso llegamos hoy a la mesa no como personas que necesitan vengarse, escuche esto, sino como pecadores perdonados que descansan en la obra del Cordero. Allí recordamos, en la mesa recordamos que Cristo cargó nuestra culpa, absorbió nuestro juicio y nos redimió y nos reconcilió con el Dios soberano. La cena nos llama a soltar el tribunal personal. La cena nos llama a dejar de odiar, a dejar de maltratar, a examinar el corazón, a confesar el rencor, a abandonar la venganza y a venir en paz con Dios por medio de Jesucristo, pero también en paz con nuestros hermanos en Cristo y con los que están afuera. Pablo dice en 1 Corintios 11 que cada uno debe probarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Esa revisión no es para alejarnos de Cristo, sino para acercarnos con la suficiente honestidad y con un corazón limpio ante la mesa. Si venimos a la mesa aferrados al odio, justificando la amargura o alimentando el deseo de venganza, estamos olvidando lo que la mesa proclama, que fuimos reconciliados por gracia y por amor, que somos un cuerpo en Cristo. El que ha recibido por la sangre de Cristo, el que ha sido recibido por la sangre de Cristo, no puede acercarse a la mesa celebrando la reconciliación con Dios mientras se niega a buscar la paz con los otros hermanos que están afuera, incluso con los que están adentro, o con nuestra propia familia, con nuestros propios hermanos. Y para terminar ya, hermanos, me gustaría que hiciéramos una última reflexión sobre lo que dice Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino que venced con el bien el mal. Porque ese es el título del sermón. Este versículo funciona como la conclusión de todo el capítulo de Romanos 12. El mal no solo vence cuando nos destruye externamente, también vence cuando no logramos actuar como tiene que ser en Cristo Jesús. Si el odio produce odio en mí, el mal ganó.
Si el rechazo produce rechazo en mí, el mal ganó. Si la venganza produce venganza en mí, el mal ganó. Si la injusticia me convierte en una persona amargada, el mal me ganó. Si el maltrato de afuera me convierte a mí en un maltratador adentro, el mal me ganó. Si la ofensa me lleva a vivir dominado por la venganza, me ganó el mal. Si el orgullo me lleva a vivir como orgulloso, me ganó el mal. Pero Pablo nos llama a una victoria diferente. Pablo nos llama a vencer el mal sin imitarlo. Esta no es una pasividad débil, es una resistencia profundamente cristiana. Es un acto de una persona que ha entendido el evangelio, que ha cambiado su corazón, que ha cambiado de rumbo, que ha cambiado de centro. El creyente responde activamente, pero responde con las armas del reino. ¿Cómo responde el creyente? Bendiciendo, con humildad, trayendo paz, trayendo perdón, servicio y bondad. Así se ve una mente renovada por Cristo, una mente que cambia de centro. Pero también así se ve una iglesia transformada por las misericordias de Dios, una iglesia transformada por el evangelio. Por eso esta enseñanza era tan contracultural para la iglesia de Roma, porque el imperio vencía imponiendo fuerza. Cristo vence formando un pueblo que hace el bien cuando recibe el mal. Roma exaltaba el poder visible, pero el evangelio exalta a Cristo y la cruz. Roma exaltaba la riqueza, la personalidad, la libertad y el rango, pero Cristo reúne en un solo cuerpo a judíos y gentiles pobres, libres, esclavos, fuertes, débiles, inteligentes, no tan inteligentes. Cristo reúne en la iglesia a aquellos a los cuales Él ha decidido salvar y llamar imperfectos, pero los reúne para gloria de su nombre, como dice la palabra. Esto nos pone también frente al espejo. Quizás hoy no vivamos bajo la esclavitud romana, pero todavía existen heridas profundas que revelan cuánto necesita la iglesia ser formada por el evangelio. Cuánto necesitamos ser formados por el evangelio. El racismo que separa, la discriminación que desprecia, la violencia que normaliza la dureza, el odio que se disfraza de convicción. Hermanos, el mal no siempre llega con persecución abierta. A veces entra por la puerta de la indiferencia, cuando el dolor del hermano deja de conmovernos y la necesidad del otro se vuelve una molestia. Pero si el evangelio cambia de centro, entonces Cristo nos libra de vivir centrados en nosotros mismos y nos enseña a responder con verdad, compasión, justicia y bien. Y podemos concluir diciendo que Romanos 12, 14 al 21 nos muestra que el amor cristiano no se queda dentro de las paredes de la comunión cómoda. El amor que nace del evangelio sale al lugar de la herida, de la tensión, de la injusticia y del conflicto, del lugar donde trabajamos y nos maltratan. Allí se revela si nuestro corazón está siendo formado por Cristo o por la lógica del mundo. Amada iglesia Betania, este texto nos llama a ser una iglesia diferente, que no solo sirve con amor, sino que responde al mal con el bien. Una iglesia tal vez pequeña, sin muchos miembros, pero que bendice cuando es herida, que ama cuando es odiada, que acompaña en el gozo, pero que también acompaña en el dolor a sus hermanos y a los que nos necesitan, que busca la paz sin orgullo, deja la injusticia final en manos de Dios y que se niega a ser vencida por el mal, que se niega a estar constantemente guiada por las Escrituras y por lo que Cristo nos enseña. Por eso hoy, al venir a la mesa, no venimos a celebrar nuestra capacidad de amar, sino la gracia de Cristo, que nos amó primero y que nos enseña a amar después. La cena nos predica que la paz con Dios no fue comprada por nuestra inocencia, sino por la sangre de Jesús, por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Por eso esta mesa también nos confronta. Y no podemos recordar el cuerpo entregado y la sangre derramada mientras nosotros seguimos odiando, seguimos justificando el rencor o nos negamos a buscar la paz con los que nos rodean, con nuestras familias, hermanos, etcétera, etcétera. Venimos a la mesa como un pueblo perdonado, y precisamente por ser perdonados estamos llamados a perdonar a los demás, a perdonar al otro, a soltar la venganza y a vencer el mal con el bien. Sigamos el camino de Cristo, bendigamos y no maldigamos,
Lloremos con los que lloran y gocémonos con los que se gozan. Busquemos la paz en cuanto dependa de nosotros. Entreguemos la venganza a Dios, y cuando el mal toque todas nuestras puertas, que encuentre un pueblo que no responde como el mundo, sino como discípulos de Cristo, como personas que han cambiado de centro, como personas que han entendido el Evangelio, como personas que son fieles discípulos de Cristo. Porque el amor de Cristo forma en nosotros, el amor que Cristo forma en nosotros no es vencido por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Así actúa un corazón que está cambiando de centro. Oremos al Señor, hermanos, y conforme a lo que hemos escuchado esta mañana de la palabra del Señor, vengamos a la mesa